Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Este ejercicio dice que los ladrillos sobre la parte superior de la viga y los soportes en la parte inferior producen la carga distribuida mostrada en la segunda figura. Determine la intensidad requerida W y la dimensión D del soporte derecho para que la fuerza y el momento de par resultantes con respecto al punto A del sistema sean ambos 0. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las fuerzas. Vamos a hacer un diagrama de esta fuerza, de esta carga distribuida, que sería este diagrama. Sabemos que para encontrar una fuerza es el área bajo la curva. Entonces sería toda esta área bajo esa curva, bajo ese triángulo. Y el área es igual a la base por la altura sobre 2. ¿De cuánto es la base? 3 metros. La altura es de 200 newtons sobre metro. Y la tenemos. Y esto es igual a la fuerza. Esta fuerza vamos a llamarle fuerza F1. Y esto es igual a la base, que es 3 metros, por la altura 200 newtons sobre metro. Y esto sobre 2. Por lo tanto, esta fuerza F1, que es el área bajo, o el área que contiene el triángulo, es igual a 300 newtons. Ahora, ¿dónde se aplica esta fuerza de 300 newtons? Se aplica en el centroide. En el centroide de este triángulo. Es decir, se aplica, este es el centroide, se aplica a una distancia de 2/3 de 3 metros. Es decir, se aplica a 2 metros. Entonces ya tenemos la fuerza y en dónde se aplica esa fuerza. Entonces borramos ahora aquí y colocamos que esa fuerza se va a colocar, esa fuerza que acabamos de encontrar, la fuerza F1 de 300 newtons, se encuentra a una distancia de 2 metros. 2 metros medidos desde el punto A. Entonces, esa carga distribuida la convertimos a una carga puntual de 300 newtons y esa la aplicamos en el centroide de ese triángulo. Ahora, vamos a continuar. Vamos a encontrar la carga que está en el extremo izquierdo. Entonces, ahora vamos a encontrar la carga y el punto de aplicación de esta carga distribuida rectangular. Entonces, tenemos nuestro rectángulo. Sabemos que el área es igual a la fuerza, vamos a llamarle una fuerza F2, y esto es igual a la base, que es de 0.5 metros, por la altura de 75 newtons sobre metro. Entonces la base, 0.5 metros, la altura 75 newtons sobre metro, y esto nos da una fuerza F2 con una magnitud de
37.5 newtons. Entonces tendríamos la fuerza F2 en este sentido hacia arriba, F2, y a una distancia que también se va a aplicar en el centroide. ¿Y cómo es este centroide? Es exactamente la mitad, sería la mitad de 0.5. 0.5 entre 2 es 0.25 metros. Entonces ya tenemos la carga distribuida, la convertimos a carga puntual y la aplicamos en el centroide. Entonces vamos a sustituir esta fuerza que le llamamos una fuerza F2. Esta fuerza es la fuerza F2, 37.5 newtons, y va aplicada a una distancia desde el punto A igual a 0.25 metros. Entonces ya tenemos la fuerza F1 y la fuerza F2. Tenemos la fuerza F1 y la fuerza F2. Y ahora hay que encontrar la fuerza F3. Entonces la fuerza F3 va a ser igual a esta área. Entonces es igual a un rectángulo. Va a ser igual a esta área, la fuerza. Entonces la área es igual a la fuerza, vamos a llamarle una fuerza F3. Es igual a la base, que la base es una distancia D, y la altura es una distancia W. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a W por D. Entonces ya tendríamos esta fuerza va hacia arriba y la fuerza F3 es igual a W por D. Y está aplicada en el centroide de este rectángulo. Es decir, mide una longitud de D sobre 2 y una longitud de D sobre 2. Entonces ya tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza F3. Entonces vamos a aplicarla en el centroide. La fuerza F3 es igual a W por D. Y ahora hay que encontrar la distancia desde el punto A. La distancia desde el punto A, que sería desde aquí hasta el punto donde se aplica la fuerza F3. Esto es igual a los 3 metros menos esta distancia. Esta distancia es D sobre 2, que es la misma distancia que habíamos encontrado en el centroide. Entonces, la distancia que va desde el punto A hasta la punta, hasta a la distancia donde está la fuerza F3, es igual a 3 metros menos D sobre 2. Entonces, toda esta distancia la voy a remarcar con otro color. Va desde donde comienza el punto A hasta donde se aplica la fuerza F3. Y ya tenemos, ahora sí, todas las fuerzas. ¿Alguna duda? No, profe.
Muy bien. Entonces, continuamos. Sabemos que nuestro sistema está en equilibrio, por lo tanto vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y, bueno, en este caso la sumatoria de fuerzas están solamente en el eje Y, igual a 0. Y la sumatoria de momentos van a ser sumatoria de momentos en el punto A. Sumatoria de momentos en el punto A. Y esto debe de ser igual a 0. Entonces vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La primera fuerza que tenemos es la fuerza F2. F2 es de 37.5 newtons y va hacia arriba, o sea, positivo. Entonces tenemos 37.5 newtons y es positiva. Menos la fuerza F1, que es 300 newtons. Va hacia abajo, por eso la ponemos negativa. Y ahora más la fuerza F3. Y la fuerza F3 es W por D. Y esto es igual a 0. De aquí vamos a despejar WD. WD va a ser igual a 300 newtons positivo menos 37.5 newtons y WD va a ser igual a 262.5 newtons. A esta le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Entonces, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Entonces vamos a comenzar con la fuerza F2. Va a ser igual a la fuerza F2, que la fuerza F2 es 37.5 newtons por la distancia que va desde A hasta la fuerza de F2, que es de 0.25 metros. Y ambas son perpendiculares. Entonces es 0.25 metros. Ahora, ¿hacia dónde tendería a hacer girar esta fuerza F2? ¿En sentido positivo o en sentido negativo? ¿Hacia dónde tendería a girar? En sentido positivo. Muy bien, entonces tenemos un momento positivo. Ahora, la fuerza F1, vamos a ver, esta fuerza F1 con respecto al punto A lo haría girar en este sentido, en sentido horario. Por lo tanto, la fuerza F1 tendría un momento negativo. Entonces, menos la fuerza F1, que es 300 newtons, por la distancia perpendicular que ya tenemos de 2 metros. Ahora, la fuerza 3. La fuerza F3 haría girar con respecto al punto A. Si nosotros aplicamos la fuerza F3, tendería a girar en este sentido. En sentido positivo. O en sentido antihorario. Entonces pondríamos más la fuerza, que es W. La fuerza F3 es WD. Y la distancia en la que obtuvimos 3 metros menos D sobre 2. 3 metros menos D sobre 2. Y esto es igual a 0. Aquí tendríamos, al hacer esta multiplicación, es 37.5 newtons por 0.25, nos da 9.375 newton por metro, menos 600 newton por metro, más WD por 3 metros
menos D sobre 2. Y esto es igual a 0. Y aquí vamos a despejar WD por 3 metros menos D sobre 2. Y esto va a ser igual a 600 newton por metro, que está negativo, va a pasar del otro lado positivo. Menos que este está en 9.375, está positivo, pasa negativo, 9.375 newton por metro. Y esto va a ser igual. WD es igual, bueno, WD, todavía no lo despejo. 3 metros menos D sobre 2, y esto es igual a 590.625 newton por metro. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Entonces voy a borrar esta parte de arriba, voy a volver a escribir las ecuaciones. Entonces la ecuación 1 es WD igual a 262.5 newtons. Esta es la ecuación número 1. Y la ecuación número 2 nos dice que WD es igual, bueno, WD multiplicado por 3 metros menos D sobre 2, y esto es igual a 590.625 newton por metro. Entonces voy a borrar las demás, lo demás que hemos escrito. Ya lo tenemos. Y esta es la ecuación 2. Ya tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, para resolverlo, vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, si sustituimos ecuación 1 en ecuación 2, nos va a quedar que WD va a ser igual a 262.5 newtons multiplicado por 3 metros menos D sobre 2, y esto es igual a 590.625 newton por metro. Y ahora hacemos esa multiplicación. 262.5 newton por 3 metros nos da 787.5 newton por metro. Menos 262.5 sobre 2 nos da 131.25 D, y esto va a quedar newton. Esto es igual a 590.625 newton por metro. Ahora vamos a despejar. Voy a hacer un despeje aquí. Este 131.25 lo voy a pasar del lado contrario para que quede positivo. Entonces va a quedar que es 131.25 D estos son newtons, va a ser igual a 787.5 menos 590.625 newton por metro. Newton con newton se van a ir. ¿Alguna duda hasta ahí? Solamente estamos haciendo operaciones de suma y resta.
¿Todo bien? Sí, profe, vamos bien. Ok, entonces de aquí quedaría igual a 131.25 de, esto es igual a 196.875 metros, que es la resta de 787.5 menos 590.625. Y ahora sí ya despejamos D. D es igual a 196.875 metros entre 131.25, y esto va a quedar en metros. Esto es igual a 1.5 metros. Ya tenemos la distancia de 1.5 metros. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, a ver, de la ecuación 1, habíamos dicho que WD es igual a 262.5 newtons. Esta era la ecuación 1. Y encontramos que D vale 1.5 metros. Sustituimos D, W, por D, que es 1.5 metros. Y esto es igual a 262.5 newtons. Y despejamos W. W es igual a 262.5 newtons sobre 1.5 metros, y W es igual a 175 newtons sobre metro. Entonces esta era la otra incógnita que la tenemos. Entonces encontramos W, 175 newtons sobre metro, y encontramos la distancia D, que es 1.5 metros. ¿Alguna duda de lo que realizamos? No, profe. Entonces hasta ahí terminamos, don Irán. Por favor, el video.